Si me hubiesen dicho hace 10 años que en una década íbamos a presenciar la edición de libros con historias para niños como las obras de Roald Dahl por su lenguaje ofensivo, hubiese acabado en el hospital. Mi diagnóstico, un ataque de risa. Sin embargo, aquí estamos, inicios de 2023, y no solo me entero la semana pasada de que han decidido censurar términos ofensivos de los libros de Roald Dahl, sino que harán lo mismo con las novelas de James Bond escritas por Ian Fleming. Porque lo creáis o no, hoy en día existe la profesión de lector sensible, o sensitivity reader. Un tipo de editor que se dedica exclusivamente a evitar que una novela o guión sea ofensivo. How dare you. Para ejemplos de este tipo de profesiones nos tenemos que ir a la ficción, a novelas que en su día hacían retratos distópicos del futuro, como Un mundo feliz o 1984. Esperemos que estos lectores sensibles editen el título a 2023 cuando se pongan con ella. También podemos encontrar ejemplos en la realidad, pero no voy a airearlos por aquí, no vaya a ser que me editen. ¿Y qué funciones esperan las grandes editoriales o productoras de cine y televisión de estos editores sensibles? Pues he investigado para hacer este vídeo e informaros. El trabajo de estos editores es, y cito textualmente, identificar para su edición fragmentos que los lectores modernos considerarían ofensivos con respecto a la raza, el género, el peso y la salud mental. En el caso de obras escritas en el pasado, también se suelen usar las bellas palabras modernizar la literatura antigua. No sé a vosotros, pero a mí aún no me queda muy claro hasta dónde pueden llegar con estas ediciones, así que vamos a ver si nos aclara algo esta entrevista de la revista Vice a una de estas editoras sensibles. Nuestros amigos de Vice le preguntan ¿qué significa esto? Y nuestra querida lectora sensible Philippa Willits contesta: una editorial o un autor que se autopublica puede ponerse en contacto porque está publicando algo que incluye problemas, temas o personajes discapacitados o LGBTQ+. Estas son las áreas que cubro. Como mujer blanca no voy a hacer nada en torno a la raza, por ejemplo. Por supuesto que no esperaba que siendo blanca cubriese temas raciales, no podía ser de otra forma. También nos cuenta: solo doy retroalimentación. A veces se trata de si algo parece realista, pero a veces es si alguien ha usado un lenguaje que algunas personas encontrarían ofensivo. Son los defensores de los sentimientos del siglo XXI. Y cuando le preguntan por qué cree que la lectura de sensibilidad se ha vuelto más popular, ella responde: creo que los autores no quieren publicar un libro y luego encontrarse en una tormenta de Twitter, o darse cuenta a través de las reseñas de Amazon de que se equivocaron enormemente. Solo soy una editora más especializada, ya que tal vez el editor no tenga la experiencia que yo tengo. Mapeado de los autores modernos cuya principal preocupación al escribir una novela sea contentar a la gente en Twitter. Y a todo esto, ¿cuál es la experiencia que hay que tener para ser un lector sensible? ¿Quién le dicta lo que es ofensivo o no? Muchas lagunas para un tema tan sensible como este. Modificar la obra de un gran escritor que ya no está en este mundo para aceptar los cambios o no. Pero después de todo esto os preguntaréis, ¿qué hay tan ofensivo en las obras de este tal Dahl? Para poneros en contexto, fue un autor británico que nació en 1916 y falleció en 1990. Entre sus obras más conocidas se encuentran Matilda, Las brujas o Charlie y la fábrica de chocolate. Y algunos de los comentarios insensibles que gracias a Dios se han identificado y conseguido editar para sensibilidades modernas son estos. La palabra gordo se eliminó de todas las obras relevantes, y lo mismo ocurrió con la palabra feo. Enhorabuena a todos los que os sintáis ofendidos por estas palabras. Lamentablemente, como Flacucho y Cuatro Ojos, aún no me ha tocado la lotería, pero sigamos leyendo para ver si tenemos suerte. Nos cuenta The Guardian que August Gloop en Charlie y la fábrica de chocolate ahora se describe como enorme en vez de gordo. En The Twist Miss Tweet ya no es fea y bestial, sino simplemente bestial. Al parecer se han hecho cientos de cambios de este tipo en la obra original y se han añadido pasajes enteros. Vamos a ver algunos ejemplos. No seas tonto, me dijo mi abuela. No puedes ir por ahí tirando de los pelos a cualquier dama que encuentres, aunque lleve guantes, solo inténtalo y verás qué pasa. En la distopía del 2023... No seas tonto, me dijo mi abuela. Además, hay muchas otras razones por las que las mujeres pueden llevar peluca y ciertamente no hay nada de malo en ello. Este cambio me parece mucho más sensible personalmente, sobre todo si lo extienden a los hombres, porque mis entradas desde luego no van a mejor. ¿Qué más tenemos por aquí? Aunque ella esté trabajando de cajera en un supermercado o escribiendo cartas para un hombre de negocios. Ahora pasa a ser, aunque ella esté trabajando como una científica top o llevando un negocio. You go, girl.
Aunque no me queda claro si no quieren ofender con este cambio la sensibilidad de las niñas que apuntan alto o si intentan ofender a las mujeres que trabajen de cajera en un supermercado o de secretarias. Iba a decir que es un cambio clasista, pero no puede ser, porque los lectores sensibles lo consideran correcto. ¿Y en Matilda qué podemos encontrar? Lo que antes era ella fue a navegar a la antigua con Joseph Conrad, ella fue a África con Ernest Hemingway y a India con Rudyard Kipling. Ahora se convierte en ella fue a fincas del siglo XIX con Jane Austen, ella fue a África con Ernest Hemingway y a California con John Steinbeck. Analicemos este cambio. Al parecer, Conrad tenía ideas imperialistas en la Inglaterra de finales del siglo XIX y principios del XX. ¡Pecador! Así que no ha pasado el filtro. Gracias a Dios, Jane Austen se centra más en problemas sociales y del corazón y aprueba este filtro. Rudyard Kipling, ¿qué habrás hecho tú? Ese nombre parece de un pícaro tunante. Wikipedia, yo te invoco. Aviso a navegantes, si queréis encontrar las polémicas de este tipo de personajes, solo tenéis que iros al final de su página de Wikipedia, donde las podréis encontrar convenientemente descritas. ¡Ajaja! Otro imperialista de finales del siglo XIX. ¡Vergüenza! No pasas el filtro. Deberíamos eliminar todas las obras de los autores de esta época y acabaríamos antes. Quien sí lo pasa es John Steinbeck. Un aplauso para este campeón. No sabemos cómo logró que los editores y editoras sensibles lo considerasen digno de sustituir a Rudyard Kipling. Además de estos ejemplos, me complace informaros de que se han agregado términos de género neutro. Los umpalumpas de la fábrica de chocolate, antes hombres pequeños, ahora son personas pequeñas. The Guardian también dice que Puffin y Roald Dahl Story Company realizaron los cambios junto con Inclusive Minds, que su portavoz describe como un colectivo para personas apasionadas por la inclusión y la accesibilidad en la literatura infantil. Que como podemos ver, antes era totalmente inaccesible, y gracias a estos cambios tan sensibles podrán llegar a muchos más jóvenes que crecerán para ser adultos tan resilientes como los huesos de cristal de Elijah Price. En fin, después de ver estos ejemplos vamos a ver qué nos cuenta nuestra editora sensible en Vice. Le preguntan, a la mayoría de los lectores sensibles se les considera de izquierda, progresistas. ¿Es este necesariamente el caso? Y nos contesta, yo creo que sí, pero eso no es malo. Y continúa, por lo general, proviene del autor que dirá, quiero asegurarme de que este personaje tenga razón, o quiero asegurarme de que en este libro de no ficción cubrí este tema de manera adecuada. De modo que si un autor quiere que su personaje tenga razón o cubrir un tema de una manera adecuada, solo tiene que recurrir a estos lectores sensibles, que les indicarán amablemente qué es lo correcto y cómo tienen que expresarlo en sus obras. Recordarlo en el caso de que queráis escribir alguna cosa, aunque sea en redes sociales. No es algo que haya visto impuesto a los autores, es algo que los autores o editores están solicitando, porque quieren que los personajes sean realmente auténticos y porque no quieren molestar a la gente sin darse cuenta. Entonces, la idea de que es cualquier tipo de herramienta autoritaria no coincide con la forma en que trabajo o las personas que me encargaron. De modo que la mayoría de sus clientes son autores que no quieren ofender a nadie con sus obras. Buena suerte con eso. Pero al parecer, las editoriales también se encargan de contratarles para cambiar las obras de autores que han fallecido y no tienen ni voz ni voto sobre este punto, como es el caso de Roald Dahl e Ian Fleming. Y si han hecho estos cambios en historias infantiles, no me extraña en absoluto que hayan encontrado algo que editar en las novelas de James Bond. Así es como la editorial Ian Fleming Publishing lanzará una nueva edición de la colección Bond con texto actualizado y revisado por nuestros confiables lectores sensibles. La nueva edición reemplazará cualquier término racista y despectivo para con las personas negras como persona negra o hombre negro. Y no solo esto, sino que para avisar a los intrépidos lectores que se adentren en novelas tan salvajes como estas, nos avisarán con la siguiente nota. Este libro fue escrito en una época en que los términos y actitudes que los lectores modernos podrían considerar ofensivos eran comunes. Se han realizado una serie de actualizaciones en esta edición, manteniéndose lo más cerca posible del texto original y el periodo en el que se desarrolla. Poco a poco vamos justificando el censurar, lo que se puede decir o no, en redes sociales. Vivimos en una época en donde las adaptaciones al cine y la televisión de obras literarias para audiencias modernas ya directamente ignoran por completo el material original, cambiando los sucesos, ignorando los valores que transmitía el autor, modificando la caracterización de unos personajes e incluyendo otros puramente tokenistas forzosamente.
Parece que en el futuro esto ya no será necesario porque pasarán directamente a editar la obra original, hasta que nadie recuerde cuál fue la historia ni el mensaje que su autor trataba de contarnos. Por el momento, hoy me pregunto, ¿es ético editar estas obras que son el legado de autores ya fallecidos sin su consentimiento? ¿En qué tipo de personas nos vamos a convertir si no somos capaces de aceptar la realidad, tanto de quiénes somos como del mundo en el que vivimos? ¿Qué pasará si seguimos por el camino de distorsionar la realidad para fomentar que la gente viva toda su vida en su propia fantasía? A lo mejor seremos más felices, pero lo dudo porque yo mismo me he mentido lo suficiente para saber distinguir entre la falsa sensación de felicidad que acompaña al autoengaño y el sentimiento de plenitud cuando soy capaz de aceptar la realidad y afrontar mis defectos. ¿Y por qué nos debería importar esto? Pues porque vivimos en sociedad, y aunque tú o yo continuemos viviendo una vida acorde a nuestros ideales sin que nos afecten estas locuras, directamente, estas corrientes están transformando nuestro entorno, y a muchas de las personas que nos rodean. Puede que nuestros hijos ya no puedan leer la obra original de Tolkien o Rowling, o puede que nunca volvamos a conocer la auténtica visión de futuros escritores porque siempre tendrán que pasar por este filtro censor. Y sobre todo, nos debería preocupar qué problemas o obstáculos serán capaces de resolver o superar las generaciones del futuro con esta mentalidad. Al menos las librerías de segunda mano estarán celebrando estas noticias. Estoy seguro de que les aumentará el negocio. Para historias libres me temo que acabaré recurriendo cada vez más al anime, como menciono en este vídeo que os dejo por aquí. Pero ¿qué opináis vosotros de toda esta censura? Dejádmelo en los comentarios. Y si queréis que YouTube os muestre más contenido de mi canal, recordad suscribiros. Para apoyarme podéis uniros al canal por YouTube o Patreon. Y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.